los siga bendiciendo grandemente, mis amados hermanos y amigos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, quiero leer con ustedes la Biblia, las Escrituras, y comenzamos el día de hoy una serie de estudios durante esta semana llamado Corre. El tema que vamos a estudiar en este devocional es la voluntad de Dios requiere movimiento. La voluntad de Dios requiere movimiento. El texto bíblico, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Ayúdeme a buscar en su Biblia para juntos poder tener la lectura bíblica. Éxodo, capítulo 12, versículo 14. A ver, buscamos en nuestra Biblia y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vamos a leer, mis hermanos. Dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Una vez más leamos juntos. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hemos tenido la lectura bíblica y vamos a meditar en esta palabra. Es importante que podamos estudiar las Escrituras. La voluntad de Dios requiere movimiento. Esto es lo que nos enseña la Biblia a nosotros, mis hermanos. Y esto es lo que encontramos aquí en las Escrituras. Hemos leído el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 14. Y hay una enseñanza profunda de lo que verdaderamente el Señor nos trae para hoy en día, para cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 12, verso 14 que hemos leído. Dios le dice a los israelitas que estuvieran preparados, que estuvieran sus cinturas ceñidas, que sus sandalias estuvieran en sus pies y que en su mano estuviera su cayado. Eso es lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Y cuando escuchamos la palabra cayado, estamos hablando de una herramienta, de un instrumento que era utilizado en ese tiempo. Los pastores, la gente del campo, lo usaban para justamente repeler a los animales, a las bestias salvajes, y para poder apoyarse y poder escalar pendientes pronunciadas, muy sinuosas, rocosas. Era una clave para poder estar con mayor tranquilidad. La Biblia también le dice que ellos se mantengan en ese cuidado, porque al tener este cuidado, ellos podían tener la garantía de poder estar en su casa mucho tiempo. Algo más les quiero decir. Dios también al pueblo de Israel los instruyó de que sus sandalias estuvieran puestas. Algo nos tiene que enseñar la cultura. La cultura de ese momento nos enseña que las cenas que se desarrollaban en el pueblo de Israel eran cenas muy largas, que tomaban un tiempo. Entonces, justamente por el tiempo que se demoraban las cenas, los comensales, las personas se quitaban el calzado para poder reclinarse, para poder recogerse, para poder tener mayor movilidad. Pero en este momento hay un contraste, y el contraste que existe es que tenían que estar con sus sandalias puestas. Quiere decir que esta cena tenía que ser una comida muy rápida, porque ellos tenían que estar, el pueblo de Israel tenía que estar preparado para salir corriendo en el momento que Jehová Dios se los pidiera. Le menciono este conocimiento dentro del contexto cultural de ese momento. Quiero también hacerles mención. Hace mucho tiempo atrás, y esto de información que se conoce para estas generaciones,
Dice que la operadora que habló con Todd Beamer, quien fue uno de los pilotos de los aviones secuestrados por terroristas en los Estados Unidos el 11 de septiembre, dicen que la voz de Todd estaba con un tono calmado. Antes de que Todd se dirigiera a sus compañeros y se dirigiera a su asiento de la cabina, dice que él le pide a la operadora que pudiera recitar el Padre Nuestro. Le estoy hablando de lo que el piloto de esa nave pide. No solamente que recitar el Padre Nuestro, sino también le pide que por favor pudiera recitar el Salmo 23. Al término de lo que la operadora dio el Padre Nuestro y el Salmo 23, dice que este piloto le pide que por favor llamara a su esposa y a sus dos hijos de 3 años y de 1 año en ese momento, y dice que Todd, con voz y con una actitud muy calmado y muy confiadamente, él manifiesta y dice: vámonos. La confianza que acompaña a una actitud en donde uno está calmado no puede venir de otro lado, sino solamente de Dios. Los hombres podemos sentir esta calma en nuestras vidas, esta tranquilidad en nuestras vidas, como este piloto que primeramente le pide que pudieran recitar el Padre Nuestro y luego el Salmo 23. Los hombres sienten esta calma cuando ellos esperan que la otra parte de todo este panorama saben que lo va a hacer Dios. Es como que podría decirle: usted da el primer paso, el segundo paso lo da el Señor. El caso de este piloto que está en este avión que está siendo secuestrado en un momento muy difícil, él sabe que él está haciendo la primera parte y sabe que la segunda parte la va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso que todo muestra esta confianza cuando él dice: vámonos, tenemos que irnos. Sabe que Dios va a hacer su parte. Si usted y yo hemos sido obedientes a las instrucciones de Dios, como estamos mirando en las escrituras que hemos leído, Éxodo capítulo 12, verso 14. Si usted y yo sabemos que somos obedientes a las instrucciones de Dios, sabemos que vamos a llegar a la meta. Los israelitas estaban conscientes de que si ellos seguían las instrucciones de Dios, nada malo les iba a suceder. Ellos tenían la tranquilidad y estaban calmados también, porque solamente uno puede estar calmado cuando uno sabe que Dios va a hacer su parte. Los israelitas estaban en esa confianza también, porque ellos sabían que iban a salir, que si ellos eran obedientes a las instrucciones de Dios, ellos iban a lograr avanzar con sus familias, con su pueblo y con sus amigos. Esta es la confianza que nos da Dios. No tenga miedo a la enfermedad y a la muerte. No tenga miedo a lo que los hombres pueden manifestar. No tenga miedo a lo que la gente le pueda decir, ni a las noticias del COVID-19. No le tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener la confianza que Dios va a hacer su parte. El Dios de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, Él va a hacer su parte. Mi amado hermano, a usted le digo, Dios va a hacer su parte. Nos ha tocado vivir esta pandemia, sí, Señor. Yo no sé si las generaciones pasadas la conocieron. Las noticias, los números de fallecidos, de infectados, puede abrumar, puede preocupar. Pero usted y yo sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos que Dios va a hacer su parte. Le doy gloria a Dios porque sé que en este momento Dios está haciendo su parte. Puedo recibir la noticia de mis hermanos de la iglesia
y saber que todos están en pie para la gloria de Dios, porque sé que mi Dios está haciendo su parte. Este momento pasará, esta fase vamos a vencer con la ayuda de Dios. Llegaremos a la meta, mi amado hermano, porque sé que mi Señor está haciendo su parte. Esta fue la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel, que contaran la historia de la Pascua, que contaran lo dramático, lo terrible que fue el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto. Le dijo que esta Pascua era una manera de conmemorar por todas las generaciones de las maravillas, de las misericordias que los hombres pueden ver cuando hacen la voluntad de Dios. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebra la Pascua. Ellos recuerdan el momento como con brazo fuerte Jehová de los ejércitos los sacó de Egipto, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, del abuso y de la injusticia. Muy dramática fueron las escenas de ese momento, pero al día de hoy ellos siguen hablando de generación en generación. De la misma manera, usted y yo podemos dar testimonio que si obedecemos la voluntad de Dios, que si hacemos caso a nuestro Dios, que si le damos gloria a Dios, Dios hará su parte. ¿Qué más le quiero decir? Hagamos la voluntad de Dios y podremos contarle esta historia a los que vienen detrás de nosotros. Todas las grandes cosas que puede hacer Dios si nos atrevemos a obedecerle a Dios. Si nuestras familias le obedecen a Dios, si nuestros hijos le obedecen a Dios, podremos contar todo lo que Dios puede hacer con un pueblo, con una familia, con una nación, con un país que obedece a Dios. Recordemos que la fe mueve montañas. Recordemos que la fe no está detenida, no es estática. La fe está en pleno movimiento. Y esa fe que está en pleno movimiento, esa fe mueve montañas. Una vez más quiero decirle a mi hermano, usted y yo vamos a poder testificar todo lo que Dios puede hacer cuando hacemos la voluntad de Él, cuando le damos honra y gloria, cuando vivimos para Él, cuando hemos roto con el pecado, cuando confesamos con nuestros labios que Jesucristo es Dios. Podremos testificar. Esta es la oportunidad más grande que tenemos de poder dar testimonio. Manténgase en paz, manténgase en tranquilidad, nadie esté desesperado, nadie esté temblando de miedo, nadie esté con el miedo en su mente que no pueda dormir ninguna noche, esté tan desesperado, ni la esposa ni el esposo, ni los hijos ni los padres. Estemos tranquilos. Sepa usted que Dios va a hacer su parte. Aquí en el Perú, en Sudamérica, son horas, es la noche. Estamos después de las 8 de la noche ya. Pero en las próximas horas nos tocará descansar. Pero dormiremos con tranquilidad sabiendo que nuestro Dios está haciendo su parte. Mañana con la ayuda del Señor veremos la luz de un nuevo día. Y tendremos que pelear la buena batalla de la fe durante el día. Pero sabremos que Dios hará su parte. Y una vez más vamos a poder testificar las grandes cosas que Dios hace cuando los hombres, cuando las familias, cuando su pueblo se atreve a obedecer su voluntad, la voluntad de Dios. Sus hijos van a estudiar, su familia tendrá el alimento, tendremos vida, tendremos salud y podremos ver cómo Dios hace cosas grandes. Quiero decirles, ya en esta parte final, usted y yo hemos escuchado muchos testimonios. Usted mismo es testigo de cómo sus antepasados tuvieron que arriesgar muchas cosas para que usted y yo podamos tener hoy en día lo que tenemos. Tuvieron que soportar muchas adversidades,
sus padres, sus abuelos, tuvieron que soportar, tuvieron que resistir enfermedades, sequías, escasez, miserias, prisiones, persecuciones, problemas mil tuvieron que enfrentar nuestros antepasados, pero ellos resistieron, pelearon la batalla. Nada vino así por así. Muchos de ellos perdieron todo lo que tenían en el camino, pero resistieron. Usted me dirá, pero ¿por qué resistieron? ¿Por qué soportaron? ¿Por qué cuando los dejaron solos y no tenían a nadie, el esposo y la esposa se agarraron de los brazos con sus hijitos y miraron al cielo? Cuando se quedaron solos y el mundo le dio las espaldas, cuando nadie se quedó a sus lados, ¿por qué ellos se quedaron solos y miraron al cielo? Porque sabían que en Dios podían confiar. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día y lo que tenemos, lo hemos recibido porque hay otros que nos anteceden, que soportaron, resistieron y se arriesgaron, porque sabían que en Dios podían confiar. Le tocó a usted y a mí que podamos mirar al cielo, que podamos mirar ese horizonte de esperanza, sabiendo que en Dios podemos confiar, sabiendo que Dios del cielo, Él va a hacer su parte y que Dios no falla. Quiero orar con usted. Quiero que me acompañe en esta oración. Necesitamos orar. Dios no va a fallar. Él va a hacer su parte. Usted y yo tenemos que confiar. Mire de frente el panorama. Vamos a obtener victoria, vamos para adelante. Y el momento que nos podamos reunir en la casa de Dios, una vez más diremos: hasta aquí nos ayudó Jehová. Él pelea por su pueblo. Él es Jehová de los ejércitos, dice la Biblia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú eres hacedor de maravillas. Gracias te doy por todo, Padre bueno. Te pido que bendigas a tu pueblo, te pido que bendigas a tu iglesia de una manera especial. Tú sabes, mi Dios, las interrogantes que hay en nuestro corazón, pero hoy día queremos dar testimonio. Tenemos confianza, fe. Sabemos que tú vas a hacer tu parte, mi Dios, como siempre lo has hecho en nuestra vida y con nuestros antepasados. Confiamos en ti, mi Dios. Jesucristo, a tu nombre sea toda la gloria. Tú vives para siempre. Jesucristo, tú eres el Dios de nuestra vida. Tú eres el dueño de nuestras vidas y de nuestras familias y de los bienes que tú nos has dado. Te damos gracias por todo. En tus manos está tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy agradecidos por todo. Dios los siga bendiciendo grandemente. Sigamos unidos, siga con nosotros sus oraciones. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hasta entonces.